Si se dan cuenta, la primera pregunta nos decía, nos daban una función, ¿cierto? F de x, y, z, nos daban esta función y nos pedían determinar esta tercera derivada directamente. ¿Cierto? En la notación que tenemos acá, el orden de las derivadas, recuerden que se lee de derecha a izquierda. ¿Eso qué significa? Que primero tengo que derivar con respecto a y, el resultado derivarlo con respecto a x, y el resultado derivarlo con respecto a z. Entonces, si yo esto lo derivo con respecto a x, a y, perdón, ¿cierto? Este no tiene y, por lo tanto se mantiene. Derivo el e, que es el mismo e, y la derivada de x y con respecto a y me queda solamente x. Por eso me queda esto acá. Ahora vamos por la segunda derivada, que es con respecto a x. Por eso aparece ahí el dx. Eso significa que esto lo voy a derivar respecto a x, pero el x, el e elevado a xy y el z cubo menos 2x, todos dependen de x, por lo tanto, es la derivada de una multiplicación. Entonces, ¿cómo se hace? Se deriva el primero, que es 1, y se escribe el segundo sin derivar, que sería todo eso. Más, se mantiene el primero, se deriva el e y se mantiene el otro. La derivada del e es el mismo e, y la derivada del xy con respecto a x me quedaría el y, por eso quedó ahí xy. Más, mantengo el primero, mantengo el segundo, que es el x y el e elevado a xy, y derivo solamente el z cubo menos 2x. La derivada de z cubo es 0 porque es respecto a x, ¿cierto? Y la derivada de menos 2x menos 2. Todos tienen un e elevado a xy, por lo tanto factorizo por e elevado a xy. Me queda z cubo menos 2x. Este x se multiplica a z cubo, por eso queda más xy z cubo. Menos xy por 2x, que son 2x cuadrado y el menos 2x que está acá. Esto que está acá es la segunda derivada. Sin embargo, ahora tenemos que encontrar la tercera derivada, ¿cierto? Recuerden que la tercera derivada con respecto a, ahora es respecto a z, o sea, lo que tengo acá derivado con respecto a z. Como el e no tiene z, simplemente tengo que derivar esta expresión. La derivada de z cubo es 3z cuadrado, la derivada de 2x con respecto a z es 0, la derivada de esto sería 3xy z cuadrado, y como los otros no tienen z, entonces valdría 0 su derivada. Entre estos dos el término común es 3z cuadrado, entonces saco el 3z cuadrado, e elevado a xy, 1 más xy. Y ahí entonces estaría la tercera derivada. ¿Alguna pregunta respecto a este enunciado o a este ejercicio? No entendí todo. Ya, perfecto. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Bien. Veamos el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos decían que f de xy era una función, no la conocemos la función, pero sí sabemos que depende de x, depende de y, y a su vez x depende de s y depende de t, cuya expresión es st cuadrado, y el y también depende del s y del t, que su expresión es s cuadrado t. Y nos piden hallar de f a de s solamente. Entonces tengo que usar acá la regla de la cadena, que sería que f depende de x y depende de y, a su vez el x depende del s y del t, y el y depende del s y del t. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es df de s? Son todos los caminos hasta llegar a s, que sería df a dx por dx a ds, que es el que está acá, más df a di por di a ds, que es el que está acá. De esto, lo que conozco es el dx a ds, porque yo puedo esto derivarlo con respecto a s, que me quedaría t cuadrado, por eso quedó t cuadrado, y lo que me sobra que es el df de x, que no lo conozco, más el de i a ds, que sería 2st, ¿cierto? Y me queda el df de i. Y esa es la fórmula entonces para el df a ds. ¿Por qué lo hice así? Porque si yo les daba una función que iba a ser la mayoría iba a reemplazar estos valores ahí y iba a derivar. Y yo no quiero eso porque yo lo que necesito es que aprendan a utilizar la regla de la cadena. Por eso no les di ninguna función específica y solamente les pido la fórmula. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a esta pregunta? Sí, yo, profe. Dígame. De f a de s llegó a t cuadrado. ¿De dónde me puede explicar esa parte? ¿Cómo? Del t cuadrado. ¿De verdad? Sí, por favor. ¿Me podríais decir quién es eso?
Oh, no, raya esta cuestión. ¡Ah, se quedó pegado! Ahí está. De X a de S. ¿Me podrías decir quién es de X a de S? ¿Tú, solito? Ahí te presento el X. ¿Quién es de X a de S? ¿Qué es de X a de S? T cuadrado. Ya, pues. Es. Y ahí está el T cuadrado. ¿Cállate? O sea, sí es, pero, o sea, ¿eso nomás? Sí, po. O sea, primero escribes la regla y después reemplazas. Ah, ya, gracias, profe. Y solamente conmutó, pues, no, o sea, por eso me confundí, pues. Conmutó el T cuadrado, lo puso al principio. Claro, es que más que nada porque se deja como la función que está explícita, por decirlo así, adelante, solo por eso. ¿Ya? Ah, Y ya, gracias. conmutó, buen término, conmutó. A ver, voy a leer los Y comentarios. ¿Por qué tanto sarcasmo, profe? Yo soy sarcástico, lo siento, en mi esencia, no puedo no ser sarcástico en mi vida. Los que me conocen saben que soy así siempre, y con cualquiera. Ya, ¿qué otra cosa más me iba a hacer? ¿Qué otra consulta más? no, nada, muchas gracias, profe. Y el de I a de S lo entendiste, ¿por cierto? Tienes que derivar esto con respecto a eso, ¿no? Y por eso te queda el 2S, te digo. O sea, en una pregunta como esta, primero escribes esta regla y después reemplazas lo que puedes calcular, ¿cachai? En este caso, el de f de x no lo puedes calcular porque no conoces f, ¿cachai? Entonces, por eso no puedes derivar y te queda como expresión, ¿no? ¿Viste? Javier Peralta afirma mi forma de ser. Bien, ¿hay alguna otra duda respecto al ejercicio número 2? ¿No? Nope. No. ¿Tú? Nope. Ah, no, yo escuché job, por eso dije, ah, Alright, yes. all right. Porque yo solo logré resolver esos dos, profesor. Me gustaría ¿Verdad? ver el 3, sí. Sí, sí, vamos a ver los tops, sí, esa es la idea. Y así cada quien va preguntando de acuerdo a lo que necesita. Bien, vamos al número 3, que es que está acá abajo. Dice hallar de z de x y de z de y de la expresión que está ahí. ¿Verdad? Si ustedes se dan cuenta, esto yo no puedo despejar el z, por lo tanto esto es una función que es implícita. Cuando una función es implícita, lo que tenía que hacer era tomar lo que está a la derecha y pasarlo al otro lado restando, al lado izquierdo. Entonces me queda z coseno de y menos 4 logaritmo natural de x menos 13 elevado a z menos 2xy igual a 0. Ya eso yo ahora lo definía como una función x y z. Y como la función era igual a 0, esto implicaba que estábamos frente a una función que era implícita. Y en las funciones implícitas tenemos fórmulas que vimos en clase, que están en los apuntes, que están en los videos. Por lo tanto, ¿quién es de z de x? Según los apuntes, es menos de f de x partido de f de z. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo el menos. Y arriba derivo con respecto a x. Él no tiene x, por lo tanto su derivada es 0. Él tiene x, su derivada es 1 partido por x, por eso me queda menos 4 partido en x. Él no tiene x, por lo tanto su derivada es 0. Y él tiene x y su derivada sería menos 2y. O sea, lo de arriba vendría siendo el de f de x. Abajo, la derivada con respecto a z. Si derivo esto con respecto a z, solamente me va a quedar coseno de y. Él va a ser 0. La derivada de él es el mismo, digamos, y la derivada de él que sería 0. Este menos afecta a este signo y a este signo, por eso quedaron positivos. Y este x se multiplica con el 2x para dejar todo en un mismo denominador. Y ahora este x multiplica el denominador que está abajo. Y así es como queda el de z a de x. De la misma forma de z de y, por fórmula es menos de f de y partido en df de z. El df de z ya está, es este mismo, coseno de y menos 3 elevado a z. Por lo tanto, ahora solo derivo con respecto a y. La derivada de esto con respecto a y va a ser menos z seno de y, porque la derivada del coseno es menos 0. La derivada de esto va a ser 0, la derivada de esto va a ser 0, y la derivada de esto con respecto a y va a ser menos 2x. Entonces este menos afecta a ese signo y ese signo, y queda z seno de y más 2x partido en coseno de y menos 3 elevado a z. Ya será el número 3, que tiene que ver con derivación implícita. ¿Alguna duda?
No. ¿No? Está ¿Alguien? claro. Ahí lo único, profe, era darse cuenta que era una derivación implícita, po, ¿no? Porque no se podía despejar el z. Exactamente. Esta es como la pega, digamos. ¿Ya? Aunque generalmente cuando les den una expresión donde el z no esté despejado y te piden de z de x, tú dices, esto parece implícito. Entonces siempre lo que está a la derecha lo pasas de la izquierda. Podría ser al revés también, o sea, de lo de la izquierda pasarlo a la derecha y se define otra función y va a llegar a lo mismo. Pero ¿para qué nos complicamos la vida? Mejor siempre lo que está a la derecha lo pasas de la izquierda y listo. ¿Ya? Y ahí puedes definir esta función, digamos. ¿Sí? Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra dudation? ¿No? Esta es... Bien, entonces al parecer estamos listos con las tres primeras, digamos. ¿Sí? ¿Ninguna duda respecto a las tres primeras? Ya, fueron, porque ya cambié esto. Entonces ahora vamos a ir a la pregunta número 4. Espérame que estoy girando esto. Por si fuera poco, no solamente el internet está lento, mi computador está igual de lento. Bien. En este caso, lo que nos piden es hallar la ecuación del plano tangente de esta función, o sea, de esta expresión implícita, y en ese punto. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tengo que hacer en el fondo es hacer algo similar con el de z de x, que tengo que definir la función igual a la 0. Entonces, esta función que está acá, la defino como una función de x y z. Y esta que está acá es, en el fondo, la ecuación del plano tangente para cualquier caso, digamos. Aquí, por ejemplo, que tengo que considerar, esto nace de la diferencial total, sí. ¿Ya? Pero esta es la fórmula en general, digamos. Entonces, lo que yo necesito saber es quién es de f de x evaluado en el punto, quién es de f de y evaluado en el punto, y quién es de f de z evaluado en el punto. Porque el x0, el y0 y el z0 están acá. Son esos valores de y. Entonces, derivemos esto con respecto a x. Con respecto a x solamente tengo a él, y su derivada va a ser 3 por e elevado a z. Si evalúo el punto acá, solamente tengo z, que vale 0. Entonces me queda e elevado a 0, 1, y 3 por 1 es 3. Así que ya encontramos quién es df de x. Df de y ahora. Él no tiene y, por lo tanto su derivada es 0. Él tiene y, baja el 2, me queda menos 12 y z. ¿Cierto? Reemplazo, el y vale 1 medio y el z vale 0, por lo tanto el resultado es 0. Luego tengo el df de z. El f de z, ambos tienen z, entonces la derivada de él va a ser el mismo, porque la derivada del e elevado a z es el mismo e elevado a z. Y aquí la derivada de z es 1, por eso es que me queda menos 6y cuadrado. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar. Tengo el 3, el x vale menos 5 tercios, tengo e elevado a 0, menos 6 por 1 medio al cuadrado. Aquí, por ejemplo, se van los 3, entonces me queda menos 5 por 1, que es menos 5. Aquí tengo un cuarto, me queda 6 cuartos, si simplifico por 2 me queda 3 medios. Ahora el 2 multiplica el 5 y se le suma el 3. 5 por 2 son menos 10, menos 3 son menos 13 medios. Por lo tanto tengo el df de x, el df de y, el df de z y tengo los x0 y 0z. Por lo tanto reemplazo ahora. El df de x me da 3, factor de x menos x0 que vale menos 5 tercios. Por eso acá quedó más 5 tercios. Profe, disculpe, ahí yo tenía una duda. Ahí se reemplaza, pero no se utiliza la ecuación completa con el más 5 que está, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Qué cómo más 5? Es que allá, por ejemplo, uno reemplaza los puntos, por ejemplo, el x, el y, el z, pero en la ecuación principal hay un más 5 afuera. Se refiere arriba. Si tú te das cuenta, ¿qué dice acá? ¿Dice f evaluado en el punto o dice df de z evaluado en el punto? Ah, por eso era mi duda. Ya. No. Tú tenés que, aquí lo que tienen que aprender, empezar como a aprender en el fondo es a leer lo que dice. ¿Ya? Yo me refiero al no, último de la ecuación.
pero tienen que aprender a leer. Por ejemplo, acá yo me fijo que lo que tengo que evaluar es el dfa de z, por lo tanto la función me sirve solamente como para saber a quién tengo que derivar, ¿no? ¿Cachai? No es como un problema de máximo y mínimo en donde tú necesitas saber, por ejemplo, no sé, tenía el par ordenado y querías saber cuánto vale el máximo, entonces ahí tú evalúas en la función original. Pero eso es otra cosa. ¿Cachai? Aquí solamente te Pero, vas en las derivadas, nada más. Y no, esta, sí entiendo. Lo que yo no entendía era que se reemplazaba al último, en el último paso, solamente los puntos así como en esa forma. Pensé que. no, pues aquí por eso te digo, si tú lees la fórmula, esta es la fórmula. Y la fórmula en ningún momento habla del f, habla solamente de las derivadas evaluadas en el punto. O sea, ese 5 que está ahí de la función, no. Pero al derivarla desaparece, así que no importa. Bueno, después tenemos más el de f de y que es 0, paréntesis y menos y0 que es un medio. Después viene un más de f de z que vale menos 13 medios, por eso quedó menos 13 medios, factor de z menos z0 que vale 0. Entonces ahora tengo 3 por x son 3x, 3 por 5 tercios que son 5. Este 0 se va, por lo tanto me queda menos 13 medios por z igual 0. Multiplico todo por 2, entonces me queda 6x menos 13z, porque el z lo dejé primero y después 5 por 2, 10. Igual a 0. Ahora, ese 5 no quedó porque acá hay un 5, ojo, ese 5 quedó por multiplicar 3 por 5 tercios directamente. Y ahí entonces tenemos la ecuación del plano tangente. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. ¿No? ¿Nadie más? De hecho, esa estaba bastante parecida a una que se hizo Clase en no el está en PowerPoint. PPT. Eh, Está en PPT. Sí, es bastante parecida. ¿Ya? Ahora en la prueba va a ser algo igual similar, pues yo les voy a dar una expresión. A lo más, por ejemplo, van a tener que pasar lo que está a la derecha a la izquierda y definir la función como lo hicimos antes. Y de ahí ocupar esta fórmula. O sea, cada vez que le emplean plano tangente tienen que usar la fórmula y ya. ¿Ya? ¿Alguien más? No, nada más, yo creo. ¿No la? ¿Terminó la clase entonces? No, pues. Me estoy refiriendo a la 4. Ya. Vamos a la pregunta 5. ¿Quién pudo hacer esta pregunta? Profe, a mí se me ocurrió hacer como elevarlo a n y derivar eso, pero no lo hice al final. No lo hiciste. Ya. Pero se me ocurrió. Ya, perfecto. Bueno, quiero que sepan algo, y algo que quiero que lo tengan presente. Toda cosa demostrada en clases ya se puede utilizar. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si les vuelve a aparecer algo así más adelante o en una prueba, ya no es necesario demostrar esto. Ustedes ya saben que la gradiente de u elevado a n es n por u elevado a n menos 1 por la gradiente de u, ¿ya? Por si acaso. Ya no hay que hacer esta demostración. Bueno, pero en general lo que ocurre acá es esto. Tenemos una función que es u, que es diferenciable, que es de 3 variables, x, y y z, y nos preguntan por la expresión equivalente a la gradiente de u elevado a n. Entonces, yo sé que esto corresponde a la derivada parcial con respecto a x de u elevado a n, la derivada parcial de y con de u elevado a n, y la derivada parcial de z de u elevado a n. Cada una de ellas es una función elevado a n, por lo tanto se deriva la función, ¿cierto? Baja el n, al exponente se le resta 1, y por regla de la cadena ahora tengo que derivar la función que está dentro, por eso queda el du a de x. Lo mismo pasa con el du a de y y con el du a de z. Como todos tienen el n u elevado a n menos 1, lo puedo factorizar sacándolo afuera. Y lo que me quedó acá fue justamente la gradiente de u. Por lo tanto, la gradiente de u elevado a n es n por u elevado a n menos 1 por la gradiente de u. Es como una derivada
para una potencia. Eso. ¿Alguna duda? Es la derivada de u a la n, ¿cierto? Sí. Sí, no es la enésima derivada, es la derivada de u elevado a n. O sea, la función está elevada a n veces. Vale, profe. ¿Alguna Yo, otra? profe, como que sí entendí, pero súper mecánico. En este caso, si abajito nos dieran, como en este caso, llegar como a otra parte, pero solamente en la derivada de x, igual podríamos con la parte como de x no y sacarla afuera. O- Ah, no te entendí mucho, para serte No, honesto. yo tampoco me entendí así. O sea, lo que pasa es que el comportamiento de la derivada para las tres, para todas las variables es la misma. O sea, si derivo con respecto a x, va a ser esto mismo, va a ser esto mismo. O sea, bastaba con que yo analizara él y lo demás lo podía repetir. No, la única diferencia es que si acá decía de u de x, obviamente que hay que decir de u de y y acá de u de z. ¿Cachai? Ahora, si sé que esto tiene que quedar afuera, es porque lógicamente cada uno de los términos tiene que tener ese para poderlo factorizar. Eso sí o sí tiene que ocurrir. Ah, ya, ok. Sí. ¿Alguien más? Profe, en este caso de que si yo como hasta la mitad del ejercicio, pero si hago algo parecido, me da algún puntito, ¿no? No. O sea, La prueba va a ser igual que la formativa, como tener que responder como las alternativas y después enviarle el desarrollo. Ajá. Entonces va a ser el mismo formato, va a haber una carpeta, se le va a El subir. mismo formato. La única Ya, profe. diferencia es el tiempo, porque la prueba tiene entre 7 y 10 preguntas. ¿Cachai? Bien. Entonces, Sí, sí. y tienen más tiempo. De hecho, yo les iba a dar 2 horas, al final les voy a dar 2 horas y media para hacer la prueba, para que lo hagan quizás más tranquilos, ¿cachai? No tan apurados. Aparte Ah, que eso es lo a uno se les va el internet. Lo bueno que hemos descubierto es que si tú estás en la prueba y se te cae el internet y después vuelves, como que regresas a la misma pregunta en donde tú quedaste. Vale. ¿Cachai? Pero obviamente con menos tiempo. Entonces, por eso 2 horas y media por cualquier cosa que pueda pasar. Siguen estando las dos oportunidades durante el día, eso sí. Ya, vale, vale. Profe, a todo esto igual lo que dice el compañero es verdad. Por el desarrollo nos va a cobrar puntaje bueno o sumar puntaje, algo. No, nada. Entonces, pues, bueno. O sea, si no está el desarrollo, está malo, aunque esté buena tu alternativa, Ya, entiendo. en pocas palabras. Pero si, por ejemplo, en el desarrollo estoy bien hasta cierto punto y ahí me equivoco, jodido nomás, igual no me sirve. No, porque no es una prueba de desarrollo. Esa es la desventaja de una prueba con alternativa, que no es de desarrollo. Por ejemplo, la tercera Vale. prueba la vamos a hacer mixta. Vamos a hacer preguntas con alternativa y preguntas con desarrollo. Y ahí sí, las con desarrollo van a tener que subir su desarrollo y obviamente ahí se marca puntaje por cada una de las cosas que hagas. ¿Cachai? Ya, profe. Profe, ¿por qué ahora aumentó las preguntas? ¿Te cree que es mejor así, entre más preguntas? Siempre han sido O- preguntas. No, es que yo pensé que iba a ser igual de 7 preguntas, sí. O sea, encontraba que si No, tenía siempre una ha mala, sido. una Siempre, mala, siempre he pensado que iban a ser, de hecho, tenía pensado ponerle diferente puntaje, pero después me di cuenta que si te equivocas en una que, no sé, pues tiene 5 puntos, son 5 puntos menos tiro. Al final todas las preguntas tienen un punto y la prueba tiene el puntaje que tiene. ¿Cachai? Ahora, es como una pregunta por tema, una cosa así. ¿Ya? Igual es bueno que tengan a mano sus apuntes, que tengan a la mano los videos, bueno, si están durante la prueba pueden ver todo eso, eso es lo de menos. ¿Ya? Y lo otro, por favor, si van a andarse soplando las preguntas, no se estén mandando fotos de las preguntas en el WhatsApp del grupo, como lo hizo el otro día. Ah, ¿quién fue ese huevón? Pajarones. A todo ¿Ya? esto yo no estoy en el grupo, ¿me pueden agregar? Dejo mi número en el chat. No, el Bastián, tú podéis subir el link de nuevo. El Bastián sube las clases y, o sea, sube el link y tú te unes de ahí, ¿no?
Mm. ¿Ya? Profe, me Dígame. quedó una duda sobre esa segunda opción de la prueba, que se pueden hacer 2 pruebas, o no cacheo. Tú puedes hacer 2 veces la prueba. O sea, no sé, pues la hacía a las 8 de la mañana y la otra la hacía a las 7 de la tarde. Y te quedas con el mejor puntaje. Ah, ya. Y la primera prueba a las 8 de la ¿Cuál es la mañana. diferencia? La diferencia es que no es la misma prueba. Ah, sí, vos. La que haces en la mañana no es la misma que en la tarde. Por eso es que te vas a quedar con el mejor puntaje de las dos. ¿Y en la mañana es a las 8 o no? ¿Dijo? No, a la hora que tú quieras. Lo único que tenéis Claro, que profe, yo tengo pensar es clase que todo la el día, prueba creo. se cierra a las 11:30. Y si la prueba Ah, es una hora, no podéis partir la prueba a las 10:30, porque hay que tener una sola hora para terminarla. ¿Cachai? ya. Entonces, desde las 8 de la mañana, literalmente puedes ingresar a hacer la prueba desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. No, hasta las 9 de la noche. ¿Cachai? Bueno. Sí. Tú ves el tiempo que quieras, si quieres utilizar la hora de clases, también la podéis hacer ahí. Por eso es que mañana no vamos a hacer clases, para que puedan utilizar el tiempo que a ustedes más les acomode, digamos. Al final esa es la idea, que estén cómodos haciendo la prueba. ¿Ya? Qué lindo. Sí. Ah, Sí. profe, yo voy a estar todo estresado igual porque tengo clases todo el día. Voy a tener que hacer la prueba, pero apurado entre clases. Si me saco 2,7, el otro no. Además que Felipe, tú igual la prueba pasada dijiste que era un 7, y no fue nada, un 7. Ahí la Erika no escucho, parece. Ah, no, sí, pues, se supone que hay una tarea. O sea, cuando tú entras a la carpeta que dice prueba, va a salir 2 carpetitas, subcarpetitas. Una que diga prueba número 2 y la otra que diga procedimientos. Y ahí en procedimientos ingresas ¿cómo se llama? Tus fotos. Y colocas enviar y eso queda como enviado al tiro. Y creo que ahí te dice que si fue enviado o no. Sí, de todas maneras, igual tú me la mandas y me quieres preguntar si llegó, igual me puedes preguntar y yo reviso en el sistema. Así te quedas como más tranquila, no hay problema. Bien, vamos a la pregunta número 6. Ojo, otra cosa importante. La otra vez me dijeron, pero profe, usted la prueba pasada igual dijo que la prueba formativa se parecía a la prueba real y nunca fue. ¿No se parecían? Algunos dicen que no. Y claro, porque yo lo que les dije era que la prueba iba a ser como esquema de preguntas. O sea, si hay una pregunta de derivada direccional es porque la prueba no es de pregunta de derivada direccional. No necesariamente el mismo tipo de pregunta. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Bien. Pregunta número 6. Dice que nos dan una función f de x, y, z, esa es la función. Nos dan un punto p, 4, menos 2,1. Nos dan un vector u, 1,3,2 y nos piden calcular la derivada direccional. Recuerden que para calcular la derivada direccional yo necesito conocer la gradiente. ¿Cierto? ¿Quién es la gradiente? La derivada de la función en el eje x, en el eje y y en el eje z evaluados en los puntos. Entonces, si yo esto lo derivo con respecto a x, me va a quedar y cuadrado, me va a quedar z cuadrado. Evalúo en el punto 4, menos 2,1 acá. En este caso el y vale menos 2 al cuadrado y el z vale 1 al cuadrado. Entonces tengo 4,1, 5. Después derivo con respecto a y. Entonces acá me va a quedar 2xy, aquí me va a quedar 2iz cubo y aquí me va a quedar 0. Evalúo, ¿cierto? El x vale 4, el y vale menos 2, el y vale menos 2 y el z vale 1. Entonces 4 por 2, 8, 8 por menos 2 son menos 16, 2 por menos 2 son menos 4, más por 1 son menos 4. Y menos 16 menos 4 son menos 20. Luego tengo de f a de x, perdón, de f a de z, que es derivar esto con respecto a z. Esto se va a hacer 0,
esto se va a hacer 3y cuadrado z cuadrado, y aquí me va a quedar 2zx. Y bueno, de nuevo, evalúo, ¿cierto? El punto acá, el y vale menos 2, el z vale 1, el z vale 1 y el x vale 4. Menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 3, 12, por 1, 12. 4 por 2, 8, y 12 más 8 son 20. Por lo tanto, la gradiente de f evaluado en ese punto sería el 5, menos 20, 20. Luego necesito conocer la norma del vector u. La norma del vector u es la raíz del 1 al cuadrado más 3 cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, 1 más 9 más 4, ¿cierto? Y eso me da raíz de 14. Entonces ahora, por definición de derivada direccional, es la gradiente punto el vector u, que es el 1,3,2, dividido por su norma. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el x con el x, más el y con el y, más el z con el z, y dividirlo en raíz de 14. 5 por 1 es 5, menos 20 por 3 son menos 60, 20 por 2 son más 40, sumo y eso me da menos 15 partido en raíz de 14. Claramente en las alternativas esto puede estar así o racionalizado. ¿Sí? Eso lo tienen que descubrir ustedes. Pero esa es la pregunta asociada a la derivada direccional. ¿Alguna pregunta? Tal parece que no. Todo bien, todo bien. ¿Ya? Ahora ofertarla. Ah, no, nada. ¿Alguna duda? No, profe, estamos ready por la prueba. Van a llover los 7. Ah, si ustedes lo También dicen. los dos. La verdad que sería bacán que llovieran los 7. Bueno, y la número 7, que es sobre máximo y mínimo. Dice hallar el o los puntos críticos de la función y clasificarlo en máximo o mínimo. Entonces, en este caso me dan esta función. ¿Cómo se encuentran los puntos críticos? Se deriva con respecto a x, se deriva con respecto a y, se igualan a 0. Y en caso de que no se encuentre de manera fácil x y el y, se hace un sistema de ecuación. ¿Sí? Entonces yo acá derivo esto, que me dio 36x menos 36, lo igual a 0, y por ende x vale 1. Luego derivo con respecto a y, tengo menos 64y menos 128 igual a 0, por lo tanto el y en este caso vale menos 2. Por lo tanto el punto crítico es el 1, menos 2. Ahora tengo que ocupar el criterio de la segunda derivada usando este delta como discriminante, o una determinante en el fondo es. Y aquí necesito la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de esto con respecto a x 36, la segunda derivada de esto con respecto a y menos 64, y la derivada mixta, en este caso valdría 0. Entonces voy a la definición del triangulito que es este vale 36, este vale menos 64 y este vale 0. Así que me queda 36 menos 64. Me da lo mismo el resultado, lo que me importa es el signo, y el signo claramente es negativo. ¿Ya? Y cuando esto era negativo, era porque teníamos que ese punto era un punto de silla, un punto de silla. ¿Cierto? Y si este era positivo, tenía que fijarme en este signo de acá. Si este es positivo y este era positivo, entonces tenía un mínimo. Si este era positivo y este era negativo, entonces tenía un máximo. Y si el delta me daba igual a 0, no tenía ninguna información. ¿Ven? Me hizo una pregunta acá. En el punto de silla no es necesario calcular la función entera. No, no es necesario. De hecho, lo que me interesa es clasificar el punto. Si es máximo, si es mínimo, nada más. ¿Sí? ¿Por qué 6 puntos de silla? No entendí esa. No caché. ¿Qué? ¿Por qué dice punto de silla? ¿Really? Profe, ¿Te lo explico? yo sé. Por favor, uno que se la juegue. Ya. Creo Si que te es que explico, la función alcanza su máximo y su mínimo. bien. Te lo voy a explicar, pero con un pipe. ¿Por qué? Porque esto es parte de la materia. Ni siquiera es otra cosa.
¿Usted? No lloverán los 7. Profesor, la violencia nunca es la solución. Ah, como dice el Chavo, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Va a hacer llorar. Profe, en todo caso, ese ejercicio, el último, no va a ser como el que puso el tutor en la identidad, ¿no? Sí. Mira, aquí está. Espérame. Deja que cargue. Como dije, mi computador está lento. No, así, más abajo. Me pasé. Ahí está. Tú puedes clasificar, ahí está el delta, ¿viste? Si te das cuenta, la segunda derivada de f con respecto a y2, la segunda derivada de f con respecto a y2, menos la segunda derivada mixta al cuadrado. Si este es positivo, tienes las dos opciones que te dije. Si la segunda derivada de f con respecto a x te da positiva, entonces es un mínimo. Y si te da negativa, es un máximo. ¿Qué pasa si este delta te diera negativo, como en el caso que nos dio? Eso se llama un punto de silla. ¿Qué es lo que era un punto de silla? En una silla de montar, ese punto rojo es un punto de silla. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, para esta parte, ese punto representa un mínimo. Pero para esta parte, ese punto representa un máximo. Es como decir que es un máximo o un mínimo al mismo tiempo. Entonces no lo puedo clasificar como máximo y mínimo, porque depende de la forma como tú lo veas, es que va a ser máximo o mínimo. Y a eso le llamamos punto de silla. ¿Entendiste? Sí, ahora caché. Ya. ¿Cachai? Entonces al final son clasificaciones, ¿no? De hecho, esto trata de tenerlo escrito para que sea más rápido. Para el viernes. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. De hecho, si hubiéramos estado en una prueba normal, esto igual yo se los doy. ¿Ya? Así que eso es como lo de menos. Y al final lo que me importa es que se van a aplicar lo que sale. Y esa fue la prueba. Así, tal cual. Yo cuando la vi la veía más difícil, pero ahora la veo un poco más simple, pero igual tiene lo suyo. Eso. Sí, pues, igual tienen que tener cuidado, ¿ya? Cuando hagan el ejercicio, igual fíjense bien en la alternativa, ¿ya? No marquen así como, esta se parece para la marco. No, fíjense bien, lean bien, ¿ya? No sean tan apurones. Tómense el tiempo de responder, por eso también aumenté el número de tiempo también, pues, para que puedan analizar de mejor forma. Entonces, en el momento que empezamos la prueba, a una hora entre las 8 y las 11, tenemos 2 horas para realizarla y mandarla. 2 horas y media. 2 horas y media. Sí. Con sus 5 al final, fotitos y porque hay dos todo intentos. eso. O sea, tienen más tiempo de lo normal, digamos. De lo que yo había estipulado de un comienzo, porque yo pensaba que iban a ser 2 horas, pero como les dije, igual me puse a pensar bien y igual pueden haber problemas entre medio por conexión. Igual se pueden demorar un poco más. Y como les dije, a mí no me interesa no me interesa hacer una prueba así rajona para que todo les vaya mal, no. Me interesa una prueba en donde demuestren si aprendieron o no. Y ahí esa prueba está como justa y precisa. ¿Ya? ¿Suena bien? Sí. Ahora, el día lunes de la próxima semana es feriado. Por lo tanto, no vamos a tener clase. Ya. El miércoles vamos a empezar con la sesión 6. ¿Ya? Y esa sesión va a tener 2 tópicos importantes que los vamos a tratar de ver todos el mismo día miércoles, que es sobre también máximos y mínimos, ¿ya? Pero utilizando algo que se llaman los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Y después de eso vamos a ver integrales impropias. Vamos a ver, en realidad, porque no lo alcanzaron a ver de pero vamos a ver una parte nomás. O sea, lo más importante. Que en el fondo eso es lo que necesito, que sepan lo más importante. Porque en realidad las integrales impropias tienen caleta de cosas y yo creo que en este momento tenemos que priorizar. Las series las vamos a ver para la última prueba, Felipe.
¿ya? Sobre todo las series de potencia, que es la que más me importa, porque hay métodos, por ejemplo, para ecuaciones diferenciales que se utilizan las series. ¿Y la corrección de esta prueba, cuándo va a ser? No, pues ahora ya no hay corrección, Ah. porque está todo ahí. O sea, tú marcas y inmediatamente el sistema te va a arrojar si está bien o no. Ah, Profe, ¿Mm? matriz gesiana no va a entrar entonces, ¿no? ¿La gesiana? ¿Eh? Que la gesiana es una herramienta nomás, pues, de cómo determinar máximo y mínimo, cómo clasificar. Ah, ya. O sea, yo no te voy a decir, dada la función, determina la matriz gesiana. No, eso no lo voy a hacer. Ok. Ya veo. Eso más que nada.